Hola, 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 muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren de la mejor manera y que tengan un excelente inicio de semana, ¿de acuerdo? Eh, Bienvenidos a este recap de lo que sería la proyección que teníamos para la semana que pues ha terminado, ¿de acuerdo? Así que bueno, sin más preámbulos, pues vamos a iniciar, ¿de acuerdo? En base a lo que nosotros teníamos planteado desde el día lunes, de acuerdo, que básicamente nos encontramos por estos niveles, de acuerdo, esperábamos esos movimientos bajistas para poder determinar lo que sería la corrección de ese último impulso micro, ¿de acuerdo? Recordemos que nuestra tendencia principal macro está alcista, ¿de acuerdo? Y con respecto a eso, pues nosotros tomamos decisiones con esa estructura micro que el precio nos venía desarrollando. ¿De acuerdo? Efectivamente, pues el precio logró llegar a nuestros niveles donde lo estábamos esperando y una vez el precio llega, pues lo que hace es impulsarse o darnos un nuevo movimiento alcista, ¿de acuerdo? Para los que estuvieron en las proyecciones, si estuvieron atentos a los pares, pues bueno, básicamente lo que esperábamos era esos movimientos bajistas con respecto a lo que nos estaba mostrando o indicando el índice, ¿de acuerdo? Siempre recordando que la base de nuestro trabajo es el índice del dólar, ¿de acuerdo? Ahora lo que podemos ver es que el precio ha llegado a una zona bastante importante y a su vez lo que hizo fue sacarnos liquidez o tomar liquidez de nuestra parte izquierda, ¿de acuerdo? De zonas importantes. Recordemos que siempre para tomar decisiones debemos esperar que el precio nos neutralice a algo, ¿de acuerdo? Ahora, pues básicamente lo que podemos estar buscando ya serían esas correcciones macro, ¿de acuerdo? Con respecto a lo que el precio nos está diciendo, ¿de acuerdo? Pero para ello necesitamos esperar que el precio nos logre romper una zona importante a nuestra parte izquierda para que nos determine lo que sería esa corrección mayor, ¿de acuerdo? Ahora, básicamente lo que podemos ver es que el precio pues ya está iniciando a darnos indicios de que quiere iniciar una pequeña corrección, teniendo en cuenta de que pues el precio también básicamente se puede quedar acumulando por estos niveles, de acuerdo, teniendo muy en cuenta que pues estamos próximos a finalizar el año, por ende pues tenemos que tener mucho cuidado, de acuerdo, con respecto a los movimientos del dólar. De acuerdo. Ahora, pues con respecto a lo que nos mostraba el índice, pues vamos a recapitalizar un poco lo que estábamos buscando con los diferentes pares, ¿de acuerdo? Si nos vamos con lo que es el euro dólar, pues básicamente esperamos esos movimientos bajistas hasta zonas importantes, ¿de acuerdo? Con respecto a lo que nos decía el índice, teniendo muy en cuenta de que el euro dólar se mueve bastante similar al índice, ¿de acuerdo? Si nos vamos a la libra, igual forma, esperamos esos movimientos bajistas desde zonas importantes para continuar con ese movimiento hasta nuestros niveles próximos, ¿de acuerdo? Si nos vamos con el australiano dólar, básicamente lo mismo, esperamos esas correcciones de este último impulso micro que el precio nos está generando, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta de que el precio en una temporalidad micro ya nos había cambiado lo que era nuestra estructura o nuestra tendencia, por ende podíamos buscar esas correcciones de lo que era nuestro fractal mayor, ¿de acuerdo? Ahora básicamente pues tenemos que entrar a actualizar lo que son todos los panoramas, ¿de acuerdo? Teniendo muy en cuenta que el día de hoy es domingo, ¿de acuerdo? Eh, si nos vamos con el neozelandés dólar, podemos ver como el precio también nos generó ese movimiento bajista a partir de zonas importantes y lo que podemos ver es que el precio está próximo a confirmarnos quizá ese movimiento alcista dependiendo de cómo se desarrolle durante el día de hoy, ¿de acuerdo? Recordando que es la apertura del mercado. Si nos vamos con el dólar franco, efectivamente, pues también esperamos esos movimientos alcistas con respecto a la fuerza que llevaba el dólar hasta zonas importantes, recordando, y si han revisado los videos anteriores, tenemos zonas bastante importantes a nuestra parte izquierda por las cuales el precio puede venir a neutralizar, ¿de acuerdo? Y pues básicamente nos falta un poco para que llegue el precio.
así que podemos estar actualizando el precio para ver en dónde nos puede generar ese movimiento bajista con respecto a nuestra estructura micro, ¿de acuerdo? Ahora si nos vamos con el dólar canadiense, pues nos encontramos en una zona bastante importante. El día jueves, que fueran las oportunidades, podemos ver cómo el precio pues nos generó ese pequeño movimiento alcista, ¿de acuerdo? Básicamente lo que tenemos es que el precio pues nos está rompiendo niveles importantes, por lo cual nosotros deberíamos proyectarnos con esas continuaciones bajistas, ¿de acuerdo? Ya el precio pues dependiendo de qué nos haga en lo que sería entre hoy y mañana o pues en el transcurso de la semana, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que el precio nos generó bastante liquidez por las partes superiores, ¿de acuerdo? Así que pues bueno, tenemos que esperar el desarrollo, ya que pues como podemos ver, tenemos es una corrección de un impulso mayor, así que pues el precio, si en realidad quisiera cambiar toda su estructura, pues para nosotros una confirmación que tendríamos que esperar o que sería necesario sería la corrección de este microimpulso, ¿de acuerdo? Con respecto a lo que nos dice nuestra herramienta de Fibonacci, pues efectivamente el precio ya nos recapitalizó el 50%, pero no nos llegó a nuestras zonas de valor, ¿de acuerdo? Así que pues bueno, por el momento podemos continuar buscando esos movimientos bajistas, siempre y cuando el precio no nos diga lo contrario en lo que sería en el transcurso de hoy y mañana, ¿de acuerdo? Si nos vamos con el dólar yuan, si nos vamos con el dólar yuan, efectivamente, pues también esperamos esos movimientos alcistas. Una vez el precio confirma en temporalidad micro, pues el precio lo que hace es su movimiento alcista. Lo que podemos ver es que continuamos en una tendencia alcista, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta lo que el precio nos está formando a nuestra parte izquierda, ¿de acuerdo? Hasta que el precio no nos indique lo contrario, nosotros continuamos con esos movimientos alcistas hasta llegar a nuestras zonas de valor macro, ¿de acuerdo? Si nos vamos con el oro, bueno, con el oro esperamos movimientos bajistas a partir de estos niveles, ¿de acuerdo? Lo cual el precio pues sí generó una pequeña corrección, se podría decir, aunque lo podemos ver más como una pequeña acumulación, ¿de acuerdo? Lo que podemos ver es un movimiento netamente alcista. Ahora lo que podríamos buscar sería esa corrección para continuar buscando esos movimientos alcistas, ¿de acuerdo? Teniendo muy en cuenta lo que es nuestra estructura mayor junto con nuestra estructura menor, ¿de acuerdo? En una estructura mayor nos encontramos bajistas y en una estructura menor nos encontramos alcistas, ¿de acuerdo? Así que pues bueno, lo más recomendable es intentar buscar esa corrección mayor, ¿de acuerdo? Recordando que nuestro primer objetivo es esa corrección menor, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que hacer es actualizar el precio y ubicar nuestros niveles de llegada. Si podemos ver en la parte superior tenemos bastante liquidez por venir a neutralizar, lo cual lo más recomendable sería esperar al precio en el extremo, quizá para continuar con esa corrección mayor, ¿de acuerdo? En el momento lo que el precio nos está generando es netamente un movimiento alcista expansivo, por lo cual debemos esperar un poco que el precio se detenga, ¿no? O que empiece a perder o que nos empiece a indicar esa pérdida de fuerza, ¿de acuerdo? Así que bueno, eso tenemos con el oro. Si nos vamos con la plata, bueno, efectivamente también esperamos esas reacciones desde un nivel importante con respecto a la corrección de nuestra estructura menor, ¿de acuerdo? Teniendo muy en cuenta que lo que es el oro y la plata se mueven bastante similar, ¿de acuerdo? Ahora lo que podríamos estar buscando con la plata sería esa corrección mayor, ¿de acuerdo? Para que culmine su movimiento, ¿de acuerdo? Y si bien recordamos lo que tenemos con el oro, es que posiblemente puede llegar a zonas más alcistas, ¿de acuerdo? Entonces, en base a eso, podríamos continuar también con esos movimientos alcistas, ¿de acuerdo? Si nos vamos con el EUR out, esperamos esas continuaciones a partir de estos niveles,
por lo cual pues el precio no nos respetó nuestras zonas y como yo siempre les menciono en videos anteriores y se los he repetido, si el precio nos invalida nuestras zonas es porque el precio ya quiere indicarnos lo contrario, ¿de acuerdo? Por lo cual tenemos que entrar a actualizar lo que es nuestra estructura mayor con nuestra estructura menor para determinar hasta dónde posiblemente podemos buscar esas correcciones. De acuerdo, lo que tenemos en el momento es que el precio nos está neutralizando partes importantes, pero tenemos que actualizar el panorama. ¿De acuerdo? Si nos vamos con la libra australiana, les había mencionado en videos anteriores que necesitábamos esperar que el precio saliera de ese pequeño ranguito, ¿de acuerdo? Ahora, como bien podemos ver, el precio nos generó ese movimiento bajista, rompiéndonos ya zonas importantes, ¿de acuerdo? Por lo cual podríamos esperar esas neutralizaciones a nuestra parte izquierda para nosotros posiblemente poder buscar el retroceso y continuar con su movimiento alcista mayor, ¿de acuerdo? Con su movimiento bajista mayor, disculpen. Ahora, si nos vamos con el EUR GBP, como bien podemos ver, esperábamos esos movimientos bajistas, como bien les había mencionado desde en los videos anteriores, esperábamos su precio un poco más arriba, pero por lo que podemos ver, ya el precio nos está generando esos pequeños cambios estructurales, por lo cual nosotros ya podemos o estamos habilitados para empezar a buscar esos pequeños movimientos bajistas, ¿de acuerdo? Recordando que tenemos que esperar que el precio se encuentre en zonas de valor bastante importantes, ¿de acuerdo? Es decir, si utilizamos lo que es nuestra herramienta de Fibonacci y trazamos desde nuestro punto más alto a nuestro punto más bajo, pues lo que podemos ver es que el precio sí efectivamente ya llegó a un 50% y llegó a un 61% con respecto a este movimiento. Es decir, nuestro retroceso en general parte desde este nivel. ¿De acuerdo? Si vemos el precio ya llegó a un nivel importante, por lo cual podríamos estar buscando ya esas continuaciones bajistas. Todo dependiendo de cómo se desarrolle el precio durante la apertura y esperar que el precio pues nos elimine algo a nuestra parte izquierda, ¿de acuerdo? Así que bueno, el EUGBP pues recomiendo continuar buscando esos movimientos bajistas. Si vemos el precio ya no reaccionó una vez, dos veces en una zona importante, por lo cual podríamos esperar esa ruptura, ¿de acuerdo? De ese nivel. Así que bueno, eso sería con el EUGBP. Si nos vamos con el OutCat, pues básicamente el precio ya nos está invalidando zonas importantes, por lo cual podríamos seguir buscando ese retroceso mayor, ¿de acuerdo? Con respecto a todo este movimiento, ¿de acuerdo? Nos vamos con el GFK, de igual forma, esperamos ese pequeño retroceso, el precio vino, nos eliminó una zona que ya había testeado varias veces. Ahora lo que tenemos que hacer es actualizar el panorama a ver en dónde podemos incorporarnos con ese movimiento micro que el precio posiblemente no se pueda empezar a generar, pero pues con respecto a las neutralizaciones de nuestra parte izquierda, ¿de acuerdo? Yo recomiendo esperar un poco más para poder buscar esos retrocesos, ¿de acuerdo? O esperar por lo menos cómo se desarrolla el precio durante el día de hoy y el día de mañana. Nos vamos con el EUCAT, efectivamente, pues también esperamos esos retrocesos desde niveles importantes o esas continuaciones bajistas desde niveles importantes y pues lo que podemos ver es que el precio ya básicamente culminó su movimiento, por lo cual ya tendríamos que entrar a actualizar ese panorama para poder buscar lo que sería ese movimiento mayor, ¿de acuerdo? Si nos vamos con el EURCAT, efectivamente, pues también esperábamos que el precio saliera de una zona importante, recordando que esperamos la ruptura de estos niveles para poder continuar vendiendo, ¿de acuerdo? ¿Hasta dónde? Hasta una zona importante, un poco más abajo, una vez el precio nos neutralizara algo a nuestra parte izquierda, ¿de acuerdo? Si podemos ver con el NZ de CAT, pues básicamente podemos estar buscando esos movimientos alcistas con respecto a lo que nos diga nuestra parte izquierda, ¿de acuerdo?
Recuerdo que pues hay que actualizar los panoramas con respecto a nuestra estructura mayor y nuestra estructura menor que el precio nos está generando, ¿de acuerdo? Franco, bueno, pues esperábamos esa salida de esos niveles, ya el precio nos generó esas rupturas. Ahora pues tenemos que entrar a validar ese posible retroceso para nosotros continuar vendiendo o en su efecto buscar el retroceso micro para que el precio nos venga a neutralizar por encima, todo dependiendo de cómo se vaya desarrollando el precio, ¿de acuerdo? La libra franco, efectivamente, pues también esperamos esos retrocesos desde zonas importantes. Ya básicamente el precio nos está validando esos movimientos, pero yo recomiendo continuar buscando las ventas, de acuerdo con lo que es el GBP franco, ¿de acuerdo? Recordando que pues tenemos que actualizar el panorama, determinar nuestras zonas de llegada por las partes altas, ¿de acuerdo? Con el neozelandés franco, igual forma, esperamos esas reacciones desde niveles importantes. Como bien les había dicho desde inicios de la semana, necesitamos esperar que el precio nos eliminara lo que sería nuestra parte izquierda, ¿de acuerdo? Con respecto a lo que nos estaba diciendo el precio, ¿de acuerdo? Ya podemos ver cómo el precio efectivamente nos neutralizó. Ahora lo que nos está generando es esos pequeños movimientos alcistas, ¿de acuerdo? Podríamos continuar vendiendo una vez el precio nos neutralice nuestras partes altas, ¿de acuerdo? Por el momento lo que podemos ver es que tenemos un movimiento, por lo cual yo recomiendo esperar ese retroceso para incorporarnos con ese movimiento alcista, ¿de acuerdo? Eh, si nos vamos con los yenes, bueno, con los yenes esperamos esos retrocesos para poder continuar vendiendo, ¿de acuerdo? Así que bueno, con el dólar yen podemos continuar buscando esos movimientos bajistas, quizá hasta los extremos, ¿de acuerdo? Les recuerdo que pues hay que actualizar, hay que mirar bien el panorama, pero por el momento lo que tenemos ya es una tendencia bajista micro, ¿de acuerdo? Así que por lo tanto podemos tratar de incorporarnos con ese movimiento bajista, ¿de acuerdo? Con el Eurgen, de igual forma, esperamos esas reacciones desde niveles importantes, por lo cual el precio nos genera ese movimiento alcista. Una vez nos genera ese movimiento alcista, el precio cae, quebrándonos zonas importantes de nuestra parte izquierda, ¿de acuerdo? Por lo cual ahora podemos estar buscando lo que sería la corrección mayor para incorporarnos con ese movimiento con respecto a lo que el precio nos vaya generando o nos vaya mostrando en los próximos días, ¿de acuerdo? Con la libra yen, de igual forma, esperábamos esos movimientos bajistas. Ahora lo que tenemos son zonas importantes para venir a capturar, pero por el momento continuamos con esos movimientos bajistas en base a lo que el precio nos está indicando, ¿de acuerdo? Así que bueno, posiblemente el precio pueda venirse a neutralizar toda nuestra parte izquierda. Así que, pues tenemos que actualizar lo que sería nuestro panorama mayor, ¿de acuerdo? Si nos vamos con el franco yen, esperamos esos movimientos bajistas desde zonas importantes. Luego, una vez el precio nos genera ese movimiento bajista, nos genera la reacción al alza, lo cual no logra romper nuestra parte izquierda. Y una vez el precio ya nos neutraliza, pues empieza su caída. Lo que yo recomiendo es esperar al precio por debajo de estos niveles. Tenemos niveles bastante importantes por venir a neutralizar, ¿de acuerdo? Así que bueno, atentos colegas. Eso sería lo que tendría para esta semana, recordando que debemos actualizar los panoramas, ¿de acuerdo? Así que no siendo más, me despido. Mi nombre es Aurelio Cubillos. Que tengan un excelente inicio de semana, colegas. Atentos a los videos, les estaré actualizando, ¿de acuerdo? Excelente noche para todos.